Bueno, muy buenas tardes, doctora Aparicio. Muchas gracias por concedernos esta segunda entrevista. El día de hoy le vamos a preguntar un poco sobre los resortes o mecanismos que activan el desentendimiento moral. Bueno, como ya se los expusimos previo a iniciar esta grabación, usted está familiarizado, entonces iniciaremos con el cuestionario, por favor. La primera pregunta sería, de acuerdo a los mecanismos que anteriormente comentamos, ¿cuál usted podría identificar o ejemplificar como los 5 mecanismos más frecuentes que utiliza dentro de la institución o la organización en la que labora? Bueno, dentro de la institución donde laboro, quiero establecer en principio que siempre actuamos con respecto, a la dignidad humana. Por ahí inclusive tenemos una circular para evitar el mobbing dentro de la propia institución. Hablar de mecanismos de bandura o mecanismos de resorte, pues existen algunos que llegan a verse dentro del ámbito laboral. Uno de los más frecuentes es los eufemismos, es decir, darle otro significado a las palabras, pero al final, ¿cómo se llama? Siempre implica una degradación a la persona. Okay. Encontramos expresiones como, pues no te hagas patolín, cuando sabemos que el significado es totalmente, ¿cómo se llama? Distinto. Eso trata de minimizar la ofensa, pero al final es ¿cómo se llama? Una ofensa. Eso se da dentro del ámbito laboral. Otra, que podría ser muy, muy interesante es deshumanizar al ofendido, deshumanizar a la víctima. Esto, claro, atenta contra su dignidad humana. ¿En qué me refiero? Al deshumanizar implica no reconocerle derechos, ¿cómo se llama? Humanos inherentes a su persona. Dentro de la práctica, ¿cómo se presenta esta deshumanización? Por ejemplo, al momento imponer ciertos castigos, Okay. que la costumbre se hace. Cuando una persona no realiza eh, su trabajo de manera correcta, se deshumaniza diciéndole que se va a remitir al archivo. ¿A qué se refiere? En una mala costumbre entendemos que el estar en el archivo es un castigo porque no realiza ningún tipo de actividad intelectual, sino de un préstamo de expedientes, y alguna parte de los compañeros lo toma como una degradación. O también el hecho de decir, sabes que tú no vas a realizar ninguna labor y te vas a dedicar a coser ¿cómo se llama? Expedientes, sellar o foliar. De manera indirecta, aun cuando la actividad es propia del secretario de acuerdos, implica como una deshumanización de la persona. He visto compañeros jueces que degradan, deshumanizan a compañeros, por ejemplo, secretario de acuerdos, que su labor es proyectar los acuerdos, llevar a cabo audiencias, claro, estando presente el juez, lo deshumanizan remitiéndolo al archivo, realizando una función que no es propia de él, sino es una cuestión meramente ¿cómo se llama? Práctica, una cuestión cognitiva, o que implique cierta capacidad intelectual. También otro es las comparaciones ventajosas. ¿En qué consisten esas comparaciones ventajosas? Tal vez en un juzgado, cuando se cuenta con ¿cómo se llama? Dos o más personas que realizan la misma función, de manera inconsciente se le atribuye a una de ellas mayores ventajas respecto de la otra, simplemente porque te cae bien o tiene algún grado de amistad o inclusive parentesco. Y la otra, aún cuando se desarrolle la misma función, existe una comparación, y por el hecho de no tener esa empatía o esa familiaridad,
se le deja en un estado de diferencia, Ok. de desventaja. Otro sería el minimizar. Ok. Se niega o se minimizan los efectos dañinos. ¿En qué consiste? De igual forma, ¿no? Tal vez por ese mismo lazo de amistad o afectivo, alguna persona comete una falta administrativa, Ujú. Se minimizan los perjuicios que podrían causar. Sin embargo, si otra persona que no existe goza de esa empatía, de esa familiaridad con tal vez el superior jerárquico, pues las consecuencias serían mayores. Inclusive pueden solicitar el cambio de esta persona a una jurisdicción muy lejana y violentando sus derechos humanos que no han sido ni oído ni vencido, ¿cómo se llama?, en juicio, tomando inclusive partido a superiores jerárquicos que toman la decisión de cambio de hacer esa situación. Ok. Bueno, ¿usted considera que los colaboradores dentro de la institución son conscientes de estos mecanismos que acabamos de mencionar? Y bueno, son conscientes muchas veces en la práctica, en la realización de estas conductas. Sin embargo, son conscientes de lo que ocasionan en sus compañeros como tal. Yo creo que tal vez actúan de manera consciente e inconsciente. De manera consciente, cuando existe el dolo o mala fe de realizar este tipo de mecanismos de bandura, o de manera inconsciente cuando es una mala costumbre, un mal hábito. Sin embargo, al final los dos causan ¿cómo se llama?, daño. De manera consciente e inconsciente lo realizan y sí se lleva a cabo en el ámbito jurisdiccional, ¿sí? Sí. Sin embargo, ¿usted cree que, bueno, que las personas están conscientes de los efectos que tiene la realización de estas conductas? No están conscientes. Eh, eh, no están conscientes del daño que puede ocasionarle a la persona que resiente, un daño psicológico, un daño moral. No están conscientes. Desafortunadamente cada quien tiene diferentes capacidades y la percepción totalmente distintas. Claro. Hay personas que les encanta sentirse víctimas y otros que les encanta ser victimarios, ¿no? Okay. Y ya es un modos de operar de manera consciente o inconsciente, pero no saben el daño que le están causando a las personas que lo resienten. Es decir, como que ya se les hizo un hábito. Así es. Y dentro de ese hábito ya es como que solapan esos comportamientos a través de esto. Sí, es una forma de ya una costumbre, un hábito y simplemente no pasa nada. Usted menciona que afecta de manera individual. Sin embargo, ¿cómo considera usted que afecta cada una de estas conductas, esta operación, a la operación y el objeto de la organización, al trabajo, cómo lo afecta? Bueno, afecta, en primer lugar, está la imagen de la organización, la imagen individual. Por supuesto que dañan a la imagen individual en cuanto al sujeto que resiente a la víctima, y por supuesto que dañan a la imagen de la organización, porque cuando llega tal vez una persona del público a recibir un servicio por parte de esa institución y escucha o ve el comportamiento de un activo que está realizando estos mecanismos de bandura, pues se crea una mala imagen de la organización. Claro. Entonces de ahí de la importancia de que evitemos esas conductas. Y voy a poner un ejemplo. Los primeros receptores del público en general o es la persona encargada de oficina de partes común o la encargada del archivo. Si esta persona se dirige de una manera grosera, tal vez utilizando un eufemismo hacia el receptor del público, y esta persona es una persona consciente, ¿qué es lo que puede acontecer? Se va a llevar una mala imagen de la organización
y va a calificar como que todas las personas que trabajan en esa organización realizan ese tipo de conductas. De ahí la importancia de, ¿cómo se llama?, combatir estos mecanismos. ¿Existe algún mecanismo institucional por medio del cual se pueda combatir esas conductas? Por ejemplo, si yo llego y la persona del archivo es grosera conmigo, ¿yo tengo alguna forma de quejarme o de, Sí, sí la hay. llegar a ese? Sí la hay. Por un lado, de manera inmediata, de manera directa, con el titular del juzgado, que en este caso sería un juez. Okay. Si es en otra instancia, el presidente de la sala, ¿sí? Y en diferentes lugares. Ya de manera, ante otras instancias, está el Consejo de la Judicatura, que se encarga de, entre otras funciones, cuidar la disciplina de todos los miembros. Claro. Está tal vez una mesa de responsabilidades en la fiscalía. Existen diferentes instancias, pero yo creo que además de las instancias de donde se pueden sancionar ese tipo de conductas, es importante tomar medidas preventivas. Claro. Y no ser como apagafuegos, ¿no? Simplemente pues se sanciona y pues ya si no hay que tomar medidas preventivas para evitar este tipo de conductas. Una de las medidas preventivas tal vez sea ¿cómo se llama?, de la formación. En la entrevista anterior referí que de qué sirve tener un código de ética o tener plasmada qué son los derechos humanos o qué es un derecho humano, sino lo más importante es cumplirlo. Y existen instituciones como medios de control social, como la propia familia, la propia escuela, la propia iglesia, como religiones, el propio Estado, que pueden tomar cartas en el asunto como medidas preventivas en cuanto a la formación. Pero yo creo que todavía tenemos que caminar mucho. Okay. Bueno, ahora que menciona estas medidas preventivas, desde su actual perspectiva, ¿nos podría compartir 3 estrategias que usted considera se deben implementar en la organización a fin de abatir este desentendimiento moral de las personas? Dentro de las estrategias, una de ellas es hacer conscientes a los servidores públicos de este estandarte que tienen los derechos humanos, que es la dignidad humana, ese respeto hacia los demás. Otro mecanismo, además de comprenderlo, entenderlo, yo creo que ser un círculo de influencia. Cuando hablamos de que somos proactivos o reactivos, somos reactivos cuando reaccionamos a estímulos exteriores, pero deberíamos de ser proactivos, o sea, con el ejemplo, pidiendo, ¿cómo se llama?, el respeto. Si tú, como titular del órgano jurisdiccional, no respetas a los demás, ¿cómo esperar que te respeten? Y si es un ambiente laboral, pues igual, si me faltan al respeto, yo le falto respeto a uno, los demás le van a faltar respeto a los demás, porque no se está ejemplificando la conducta. Otra, pues desafortunadamente existen países donde si tú te pasas un alto, te infraccionan. Si tiras basura, te sancionan. Aquí en México, si te pasas un alto, no pasa nada. Si tiras una basura, no pasa nada. ¿Qué significa? Que tenemos temor a las sanciones. ¿Cuántos evasores fiscales tenemos? ¿Quién no paga impuesto? ¿Quién no paga la luz? ¿Quién no paga el agua? Y no pasa nada. Inclusive existen condonaciones, ¿no?, para esos pagos. Yo creo que si se hicieran efectivas las sanciones, la gente pensaría más en cometer o no esas infracciones. Unas medidas preventivas, otras cuestiones de proactividad de cultura y otras al final sanciones. Yo creo que serían las 3 propuestas que les podría dar para abatir estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos que tienden a menoscabar la dignidad humana, estos mecanismos que tienden a degradar a la persona.
Ahora, en un momento usted mencionó que estos resortes ya se han vuelto hábitos y también menciona de hacer una retrospectiva de raíz a estos temas, o sea, para incentivar o para promover una cultura. ¿Usted cree que sí se pueda todavía combatir estos mecanismos? Yo creo que sí se pueden combatir. No, perdón, ¿no creo que ya estén muy arraigados en la cultura del mexicano? Sí, desafortunadamente también, o sea, pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay que ser, te voy a repetir, que hay que ser proactivo. La cultura del mexicano es muy complicada. Es muy complicada. Por ahí hay libros de psicología del mexicano que utilizamos esos eufemismos y los vemos en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los periódicos, en las pantallas de plasma que dicen, inclusive en el internet, y es como si fuera un lenguaje ordinario y común, cuando realmente tienen un contenido que tiene de manera inconsciente a dañar a la persona, la música, cierto tipo de canciones. Entonces, yo creo que sí es posible abatirlos, pero ¿de qué manera? Pues, pues todo lo que está externo de nosotros, siendo proactivos y siendo muy objetivos, que es muy complicado y es multifactorial. Tal vez algunos se desenvuelven en ambientes o crecen en ambientes difíciles, que esto es un estilo de vida, y el cambiar de estilo de vida es muy complicado. Vamos a pensar lo que es algo que tiene muy interno, muy difícil de sacar, pero yo creo que no es posible. Ok, yo creo que por si esta proactividad de la que nos habla pueda ser instaurada por medio de sistemas educativos o cree que es algo más de la familia o cuál cree que sea el medio para poder desarrollar esta, Mira, esta proactividad. es complicado, es multifactorial. Claro. Por un lado, contribuye la educación, que es en la familia, valores y principios. Por otro lado, la instrucción, que es en la escuela. Pero si es una familia donde no tiene principios y no tienen valores, si es una familia, voy a llamarla así, desintegrada, que es una familia que tiene carencias económicas y por supuesto morales y sociales, que no estamos en un plano de igualdad, es muy complicado. Es muy complicado hablar, por ejemplo, de una situación económica de México a la situación económica tal vez de Finlandia, y la educación es totalmente, ¿cómo se llama?, distinta. O ver países, estados como Corea del Norte sometidos, o vemos como países de centroamericanos que están emigrando por necesidades y generan disturbios en otros estados, países. Es muy complicado. Yo creo que es multifactorial. Situación económica, situación social, en fin, son varios factores. Hablamos tal vez en investigación de un árbol de problemas. Claro. Que hablamos tal vez el árbol de problemas sería estos resortes, mecanismos de Bandura, que tienen una raíz y que tienen consecuencia. Entonces, ¿cómo atacarlos? Pues tal vez que tuvieran una mejor instrucción, una mejor educación, una mejor situación económica, igualdad de oportunidades, pero es muy complejo, es muy difícil. Pero es como mencionan, hay que apostar a la proactividad. Hay que apostar a la proactividad, es muy complejo. Siempre hay conductas repetitivas, pero no tiene que ser de esa manera. Se tienen que romper esos paradigmas, esos prejuicios que tenemos. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo, doctor Aparicio, y muchas gracias por concedernos la entrevista. Bueno, buenas tardes. Una vez más el equipo 141. Vamos a presentar nuestras conclusiones personales sobre la estación 5.
La primera pregunta y la primera cuestión que se nos plantea es pues, la manera en la que el desentendimiento moral incide tanto en la función social del Poder Judicial en este caso, así como pues, en la consecución de los bienes internos de la misma. Yo considero que pues, el desentendimiento moral puede incidir en muchas formas. Una manera pues, es como internamente la segregación que se puede generar dentro de los compañeros. El doctor Aparicio nos comentaba un ejemplo de que muchas veces si un funcionario no realiza bien su trabajo, lo mandan al archivo. Cuando pues siempre tiene que haber una persona en el archivo, entonces esa persona se siente pues denigrada en su trabajo como tal. Entonces pues el desentendimiento moral pues, puede generar como esta discriminación y puede generar que esta persona pues empiece a alejar de los valores que rigen la institución como tal, ¿no? No sé qué opinan. Yo creo que sí responde mucho a todo el tema, responde a un tema cultural muy fuerte que tenemos los mexicanos. Todos estos mecanismos, estos resortes que tenemos de entendimiento moral se vuelven muy cotidianos en toda la práctica, y el hecho de verlos reflejados tal cual lo comenta el doctor, o sea, sí es verdaderamente preocupante por lo que representa el sistema judicial, ¿sabes? Por el hecho de que la connotación social que este tiene. Entonces, cuando se permean estos tipos de problemas, sí responde a un contexto social muy complejo. Entonces, tú lo mencionas, o sea, puede ser simplemente el mantenimiento de una función como el archivo, pero es toda una cadena que trae consigo, y sí, o sea, realmente es algo que tenemos muy arraigado y que debemos buscar un punto de proactividad, ¿sabes? De que tengamos esa capacidad de poder cambiar eso, y principalmente el sistema judicial. Sí, no, sí, realmente, o sea, por ejemplo, el que cada persona no desempeñe su labor dentro del Poder Judicial, por más pequeña que sea, realmente es fundamental, pues sí, para la consecución de todos los bienes y fines internos del Poder Judicial. Entonces, si cada uno pues de manera independiente pues baja en cuanto a su productividad, no sé, el desempeño de los trabajadores, esto se va a ver reflejado en un acto mayor, en un acto más grande. Entonces, claro, incluso no van a poder cumplir con sus cargas de trabajo determinadas que tienen, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que nos plantean es la forma en la que el desentendimiento moral se relaciona con la corrupción profesional o institucional. Bueno, yo creo que primeramente el desentendimiento, pues como un desapego de los códigos y valores que rigen el Poder Judicial, genera que la gente no se sienta comprometida con estos valores. Entonces empieza a actuar pues, más por su propia cuenta y más por su propio beneficio que simplemente por la impartición de justicia, que es en este caso, ¿no? Yo creo que muchas veces los funcionarios del Poder Judicial cobran, no sé, ciertas dádivas o ciertos sobornos por realizar actividades que están obligados a hacer como tal. Sí. Entonces, pues se ven afectadas los litigantes, las partes, se ven afectadas el mismo Poder Judicial. ¿Por qué? Porque pues se deteriora su imagen, se deteriora su eficiencia como tal. Entonces, es un sistema que debe funcionar al día a día y es muy difícil que pues los mismos funcionarios lo traben, ¿no? Pero es que también es un tema social, o sea, igual que la pregunta anterior, porque, o sea, al tratarse de una institución que interactúa directamente con los ciudadanos, también es como esta parte del ciudadano de decir, a ver, en materia mercantil, ¿no? Me espero a que, no sé, el juez diga lo que va a pasar, ¿no? En vez de decir, bueno, te doy un dinero y agilízame, y entonces, ¿sabes? Entonces, es como es el conjunto de tanto ciudadanos como los que trabajan en la institución, ¿no? Es una cosa cultural que se da mucho en México, desafortunadamente, tenemos uno de los lugares más bajos en cuanto a índice de corrupción, pero es precisamente por esta parte, ¿no? Es tanto la institución, las personas que trabajan en la institución, pero también la ciudadanía, ¿no? que hace uso de ellas. Más bien no tanto como lo que decías del desentendimiento o del desapego a los reglamentos o principios éticos, sino que muchas veces lo que se da es que
los mismos empleados o colaboradores del Poder Judicial ni siquiera tienen conocimiento de que existen algunos reglamentos o códigos de ética a los que se tienen que apegar. Y pues eso da cabida a la corrupción total. O sea, si no saben que es su obligación desempeñar cierta función, y entonces, ¿cómo saben de qué manera la tienen? Ya no que la tienen que hacer, sino de qué manera la tienen que desempeñar. Yo creo que muchas veces sí lo saben, sin embargo, ellos saben que muchas de las personas, a las partes les surge. Y bueno, pues son intereses jurídicos mucho más grandes. Que a lo mejor hay personas que están jugando gran parte de su patrimonio, todo su patrimonio, entonces requieren que estos servicios pues sean expeditos, ¿no? Entonces se aprovechan de esa situación debido a que pues, no están actuando con ética profesional, ¿no? Ya que son profesionales del derecho y tendrían que tener ciertos lineamientos, sin embargo, pues se aprovechan de la situación y pues dejan a la persona en estado de indefensión. Sí, y lo malo es de que ya se hace parte de la práctica esto, o sea, y tú ya como abogado o como próximo abogado ya sabes que te va a tocar ese tipo de trabas y ya sabes cómo lidiar con esas trabas. La gente te lo dice, así funciona, ¿no? Sí, se vuelve una costumbre. La costumbre se normaliza, entonces... Y si lo reflejamos en el sistema mexicano, o sea, tenemos índices de impunidad del 90 y tantos % porque la gente no quiere denunciar. Claro. Y si cuando van a denunciar se encuentran con este tipo de trabas, o sea, estás fatal. O sea. Sí, llega un punto en el que ya ni siquiera es mal visto, o sea, es algo visto Normal. es la normalidad. Lo cual yo creo que nos lleva a la tercera pregunta, que pues es la de identificar los costos directos o indirectos que representan pues, para la organización la presencia de pues, estos mecanismos, estos resortes, ¿no? Yo como lo comentamos en lo de las conclusiones, incluso pues muchas veces el mismo Poder Judicial tiene que estar resolviendo casos sobre responsabilidades administrativas, sobre responsabilidades penales o civiles de sus mismos funcionarios. Entonces, bueno, todos sabemos que el Poder Judicial de Estado de México tiene una carga de trabajo muy impresionante, como para todavía estar desperdiciando pues, esas horas sombra y esos recursos en resolver pues, juicios que a lo mejor no tendrían que ser si los mismos funcionarios se conducieran de una manera pues, más ética, ¿no? O simplemente pues, dieran vista a sus propios códigos de ética internos. Sí, es carga de trabajo extra que se podría evitar si realmente todos los jueces, magistrados, todos los colaboradores del Poder Judicial se apegaran a los códigos de ética y más que eso, si tuvieran, o sea, porque sí tienen los códigos de ética, pero si tuvieran códigos de ética realmente bien hechos, bien fundamentados, con las penas en las que incurren quienes no lo sigan al pie de la letra. O sea, yo creo que los códigos tal vez no es tanto el problema, sino la aplicación, como nos decía el doctor Aparicio, que sí, pues muchas veces la norma existe, ¿no? Y la norma está y las sanciones pues, están claras. Sin embargo, pues no es una prioridad, entonces muchas veces pasa desapercibido y pasa comúnmente y es incluso pues ineficiente para los mismos titulares de los órganos pues estar persiguiendo todos estos actos de corrupción como tal, ¿no? Así es, y bueno, si lo tomamos primero a la esencia de la pregunta, podemos identificar quizás aquellos gastos o costos directos como todo esto, esta aplicación de querer hacer un tribunal más humano, Claro. A través de que los jueces y todos los encargados de la educación judicial tengan más valores éticos. Y quizás podemos ver reflejados esos gastos indirectos como todo aquello que se ve reflejado, todo aquello que permea la sociedad. Es decir, yo como quizás un inversor no me siento a gusto invirtiendo en un país que no tiene un sistema legal consolidado. Claro. Entonces, creo que ambos responden a una problemática muy seria, porque como mencionamos, o sea, aparte el tribunal está sobrepasado a sus funciones y aparte limitas a que la gente invierta en tu país. O sea, uno podemos que lo mencionabas anteriormente, los índices de impunidad, ¿no? Muchas veces la gente pues cree que no funciona, cree que para qué denuncio, para qué persigo estos delitos, si los funcionarios no van a hacer nada. Entonces, yo creo que va a ser un costo. Sí, la imagen del Poder Judicial, el prestigio que tiene ante la sociedad, y pues es un costo indirecto, o no sé si directo incluso, muy grande, ¿no? La economía del país. Entonces, pues bueno, esas son una de las conclusiones del reto 5.